Ya le hemos podido leer un libro espectacular que se llama El nuevo genocidio. Él nos va a estar comentando un poco, no solamente sobre el libro, sino cuál es la tesis del libro, cuál es su aporte. Veremos si vamos a hacer unas preguntas y desde ya aclaro que esta vez no voy a poder hablar mucho, quizás hasta las preguntas las tengan que hacer ustedes por escrito porque vengo de hacer un vivo recién y ya vengo con la garganta destruida porque entre la radio, un poco de estrés, estoy dando más o menos un promedio de 4 charlas por día aproximadamente, más la radio, y esto ha pasado factura. Y sumado al estrés y la falta de descanso, tengo las cuerdas vocales destruidas. Así que pido disculpas nuevamente, que no se me sienta bien. Para mí es un gusto, es un honor, realmente de un gran agrado tener la presencia del psicólogo Ezequiel Baigorria, que es también un amigo que ya nos ha visitado en la radio, un amigo que me ha apoyado muchísimo, un amigo que me ha instruido cuando he tenido dudas sobre temas específicos. Así que, sin más preámbulos, el tema de hoy es justamente el nuevo genocidio, donde él va a exponer de qué se trata el nuevo genocidio, no solamente como tesis de libro, sino también como fenómeno cultural que estamos viviendo actualmente. Bueno, Horacio, el gusto es todo mío, como siempre, y me gustaría poder, bueno, hablar de esto que vos mencionaste, de cuál es la tesis del libro, de qué se trata, cómo lo trabajamos, comentarte un poco. Me gustaría tomar un tiempo, me parece que puede ser interesante, para desarrollar más un tema que yo mencioné en un capítulo que hablo sobre los peligros de la nueva revolución sexual, y que como tenía un espacio reducido no lo pude desarrollar mucho, pero por ahí me gustaría hablar específicamente sobre un análisis que hago de la película Here de Spike Jonze. No sé si lo pudiste ver y quisiera ampliarlo más porque me parece interesante y bueno, porque aparte no tuve espacio como para poder desarrollarlo más. Por ahí hablar un poco de eso y algo que quiero anunciarle a todos los que están mirando el vivo, que es que tenemos un libro para sortear, para regalar entre los que están viendo y que no llegamos a coordinar con Horacio a ver de qué manera lo regalamos. Así que bueno, si quieren tiren ideas, a ver de qué manera podemos hacerlo. Tenemos un libro en formato digital, en EPUB. Y bueno, díganos cómo podemos hacer o de qué manera se les ocurre, pero que alguien se lleve ese libro y queremos regalarlo ante las personas que están mirando el vivo hoy, sobre todo. Así que bueno, eso es más o menos. Quiero, bueno, comenzar hablando sobre cómo lo trabajamos. Nosotros este libro lo hemos trabajado durante 7 meses. Empezamos cuando comenzó la pandemia, el encierro en sí, mitad de marzo, y, y bueno, Elías Badalasi tenía un proyecto de escribir un libro sobre el aborto. Después él convoca a Elizabeth Márquez para escribirlo juntos, entre los dos. Eh, Ellos deciden también convocar al pastor Alberto Sabatini para que le dé una perspectiva de familia y ampliar un poco la mirada y que no sea solamente una mirada legal entre abogados. Y los tres deciden después convocarme a mí para hacerlo un poco más disciplinado, perdón, interdisciplinario, y para hacer que el libro sea un poco más amplia la mirada y agregar desde otra perspectiva. Y bueno, y es así como ingreso en donde hablo más específicamente desde mi profesión, desde la psicología. Y bueno, yo hablo de las consecuencias del aborto en la mujer, en el hombre, y los profesionales intervinientes, de los hijos de la pareja, que son las consecuencias en salud mental que deja el aborto inducido y provocado. Desarrollo un poco cómo es que, cuáles son las consecuencias en la mujer, las consecuencias y las secuelas psicológicas, qué es lo que el feminismo te oculta y la propaganda abortista oculta, digamos que justamente es esto de que no muestran las consecuencias, no muestran el síndrome posaborto. Y que es lo que la mayoría de las mujeres dicen, que nadie les dice, las mujeres que han pasado por un aborto,
dicen, nadie me dijo que esto era así, nadie me dijo el sufrimiento que esto supone. Es la frase que más se repite. Por otro lado, tenés que la mayoría de las mujeres que pensaron en algún momento abortar y después cambiaron de opinión y tuvieron a su hijo, nunca se arrepintieron de haber tenido su hijo. En cambio, muchas mujeres sí se han arrepentido de haber abortado, ¿no? Ese es un dato. Y bueno, esto hace a que las secuelas, si bien hay cuestiones específicas que ya las hemos hablado acá y que yo las desarrollo en el libro, puntuales y específicas que quedan en la mujer, pero sobre todo tenemos que entender que en una sociedad como la nuestra, por más que estemos, seas feminista y estés en contra y no te guste, estás criado dentro de una cultura y la cultura te influye. Nosotros vivimos en una sociedad occidental judeo-cristiana, te guste o no, fuiste criado con esos valores, todo el entorno se mueve, las leyes, la sociedad se mueve y se maneja con ese tipo de valores. Entonces, aunque no te guste, sos criado de esa manera y toda mujer crece pensando con la ilusión de en algún momento llegar a ser madre. Cuando la mujer que queda embarazada decide terminar con ese embarazo y asesinar al hijo y convertir a su vientre en un sepulcro, ¿cómo queda después de eso la mujer que estuvo toda su vida pensando en ser madre y en realizarse como mujer siendo madre? ¿Cómo queda cuando ella asesina a su propio hijo en su propio vientre, ¿no? Eso sí o sí tiene secuelas. El feminismo radical lo niega, la propaganda abortista la niega, pero ahí tuvo una maquinaria para ocultar esto, pero sin embargo pasa. Y entendemos que la tesis del libro es que es un genocidio más grande, es el genocidio más grande de la historia. No hubo, para estos datos ya son recontra conocidos, pero no hubo en toda la historia de la humanidad un genocidio más grande que este. Se calcula que hubo, desde que se legalizó el aborto, más de 1.400 millones de abortos realizados en todo el mundo, abortos legales, lo cual equivale a la población total de la República de China. Es como si desapareciera completamente la República de China. Los abortos realizados en Rusia y en Estados Unidos son aproximadamente, equivalen a la población total de Colombia, Perú, Chile, Argentina y Paraguay, juntas, al mismo tiempo, ¿no? Es como si desaparecieran esos 5 países, o la población de esos 5 países, juntos, completa. Entonces, es un genocidio porque nosotros todavía no sabemos, aparte de que nos faltan cifras, todavía no sabemos cuánto más va a haber, porque se sigue haciendo, porque hoy hubo mujeres que abortaron, porque mañana también va a haber, y de acá hasta el fin de semana no sabemos cuántas, pero sabemos que va a haber mujeres que van a abortar en los hospitales, o sea, va a haber gente que van a asesinar nenes en hospitales, y porque aparte de eso, el ministro, Horacio Rodríguez Larreta, contó públicamente hace poco, jactándose, que había 8.838 abortos legales realizados en la ciudad de Buenos Aires y tenés en el año 2019, o sea que tenés 8.838 asesinatos en un solo año. Eso no sucedió ni en una sola ciudad, que en la ciudad de Buenos Aires, nada más. Falta el resto del país. Entonces, en un solo año, o sea que eso no pasó ni en la peor dictadura militar, no pasó ni en la época del nazismo, digamos, ese tipo de cosas y ha pasado acá, está pasando acá en Buenos Aires en este momento, acá en la Argentina. Entonces tenemos un tipo que se jacta de un genocidio tan grande, o sea, ni los peores jerarcas nazi han asesinado tanta gente como la que se jacta Rodríguez Larreta. Entonces, tener un tipo así que tendría que estar preso en la cárcel de Ushuaia por genocida, digamos, y el tipo está jactándose públicamente y sigue en funciones, lo cual es increíble, ¿no? Nos han atropellado todo tipo de derechos porque ya si la vida se debate, se puede debatir cualquier cosa. Entonces,
pensar que después se pueda legalizar la pedofilia, que se pueda legalizar, qué sé yo, cualquier otra, el canibalismo, cualquier otra aberración, digamos, no hay nada más aberrante que el aborto. Si se puede asesinar pibe y nadie, nos levantamos, pero no hay consecuencias legales de esto, nadie termina preso, no pasa nada. Si se asesina a un bebé y no pasa nada, entonces puede pasar cualquier cosa. Ya está, la sociedad llegó al peor de los límites. Y tenés hoy una sociedad que puede llegar a ser la más parecida a Sodoma y Gomorra, si no es que es peor todavía, y digamos, una sociedad así, imagínate qué valor tiene la democracia, digamos, qué puede llegar a decidir la mayoría, ¿no? Porque, digamos, para replantearnos esto, porque la mayoría que piensa o está en contra del aborto, pero no se moviliza, que no hay, digamos, aunque estamos en contra del aborto, pero no hay una acción legal fuerte, contundente, no hay jueces que tomen carta en el asunto. Entonces, una sociedad que permite esto, digamos, ¿qué puede llegar a elegir? ¿No? ¿Qué decisión puede llegar a tener? Cuando Abraham está frente a Sodoma y Gomorra, Dios le dice que va a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham empieza a decirle, a interceder delante de Dios, le dice, si hubiera 50 justos, no la destruya, y Dios le dice, no la destruiría, pero no hay 50 justos. Si hubiera, habla de personas íntegras, si hubiera 30, empieza a bajar el número, pero al final no había ni uno solo. O sea, había uno solo que Dios lo saca y bueno, termina destruyendo la ciudad igual. Digo, hoy llegamos a ese nivel, donde tenés sociedades que están completamente corrompidas, no hay una sola persona íntegra, y la elección de ese tipo de sociedad, la verdad que nunca puede llegar a ser buena. Y así que, en este sentido... Te quería hacer una pregunta, pero estoy sin voz, así que la dejo para después. Escribíla, si no. Bueno, después. Así que, bueno, básicamente esto. Tanto Elizabeth Márquez, bueno, escribe un capítulo sobre las ventanas de Overton donde las relaciona con la legalización del aborto y cómo se fue instalando el aborto. Escriben tanto Elizabeth como Elías Badalassi, hablan desde lo legal y bueno, las leyes que están en contra del aborto, digamos, las leyes leyes y tratados internacionales que defienden la vida desde la concepción, que están a favor del niño, y todas estas leyes y tratados que se violan a la hora de aplicar el protocolo ILE, que aparte el protocolo no tiene ningún fundamento. Y bueno, y este tránsito que también hubo desde el fallo FAL, esta relación que tiene con el caso Roe versus Wade en Estados Unidos. Por otro lado, tenés que lo trabajo yo también un poco cuando menciono las consecuencias en los hijos de la madre que abortó, consecuencias psicológicas. Tenés que en Francia hay 800.000 nacimientos y 200.000 abortos por año, es decir, que tenés un promedio de de cada cinco embarazos, uno es abortado, nacen 4 y uno lo matan, un promedio altísimo. Y en Francia, en París, 1 de cada 2 mujeres practicó un aborto, es decir, el 50% de las mujeres han abortado, ¿no? Son cifras altísimas. Francia hace más de 40 años tiene legalizado el aborto. Y tenés los hijos de las madres que han abortado, se llaman a sí mismos los sobrevivientes, porque realmente son sobrevivientes de un genocidio y de una lotería en donde le podría haber tocado a ellos también. Ellos dicen, si mi madre mató a mi hermano, también me podría haber matado a mí, ¿no? Entonces, se llaman a sí mismos los sobrevivientes. En Estados Unidos ya aparece gente con remeras que dice yo sobreviví a Roe versus Wade, digamos, porque desde el 73 en adelante, todo el que nació después del 73 fue potencialmente o posiblemente víctima del aborto. Entonces, esto que por ahí nosotros nos ilusionamos que en Estados Unidos, ahora que entró otra nueva jueza en la Corte Suprema, que es provida,
nos ilusionamos que pueda llegar a revertirse y que eso tal vez pueda llegar a Argentina y a los países de Latinoamérica, esa ola de revertir el aborto, que es una ilusión nuestra, no sabemos, no tenemos ninguna certeza de que esto pueda llegar a pasar, pero esto, aunque se detenga en Estados Unidos, no sabemos cuándo puede llegar a detenerse acá. Entonces, bueno, Argentina está atravesando el peor genocidio de su historia. No sé qué lectura vamos a hacer más adelante y cómo lo vamos a ver en las próximas generaciones. Y bueno, y otro tema es que el pastor Alberto Sabazzini aborda desde una perspectiva de familia cómo el aborto es un ataque a la familia, ¿no? Y qué es cuáles son, digamos, las consecuencias que tiene dentro del núcleo familiar y cómo es sistemáticamente atacada la familia a través de todo este tipo de políticas, sobre todo la política abortista. Con todo esto, la conclusión a la que nosotros llegamos es que no hay forma de que se detenga por ahora el aborto, y algo que nos dijo el doctor Fernando Cecín, y con lo que nosotros estamos totalmente de acuerdo, es que necesitamos inundar las librerías de producciones pro vida, ¿no? De materiales pro vida. Necesitamos hacer publicaciones, producciones teóricas y que haya material de consulta, aunque a veces, o sea, con la mejor calidad posible. Entiendo que es una inversión, nosotros lo hicimos entre los 4 y fue mucho más llevadero, pero igualmente es una inversión, pero cuanto más materiales pro vida haya mejor, cuanto más publicaciones pro vida haya mejor, porque de todas siempre hay algo bueno que se puede sacar y que se puede rescatar, y porque vamos a tener fundamento para la lucha y para la defensa de la vida. Fernando Cecín también está escribiendo un libro ahora sobre el aborto, y necesitamos materiales. En el 2018 todos nos pusimos a buscar desesperadamente, había muy pocos y muy difíciles de conseguir. Entonces, bueno, que se distribuya, que se difunda lo máximo posible, que haya la mayor cantidad de publicaciones pro vida en contra del aborto y que haya gente que se anime a escribir. Por eso yo quiero animar también a todo aquel que tenga alguna idea que lo haga, que trate de A plasmarla. mí, en ese punto, bueno, antes de pasar a la cuestión de Ger, voy a esforzarme para hacer la pregunta, ¿cómo saca? ¿Cómo saca? Así que téngame paciencia, por favor. No Vamos hay por problema. parte. Miren, vamos a decir, cuando usted analizaba este fenómeno de nuevo genocidio, yo pensaba en cuántos genocidios han sido dados en la humanidad en nombre de la democracia, digamos. Esto es real. Y luego yo pensaba en el siguiente fenómeno. Toda esta idea de la democracia, que surge ya con la Revolución Francesa, digamos que fue un ataque a la cristiandad, en algún momento quizás haya que tener como una autocrítica y quizás darse cuenta de que hay un problema de base en creer que todos los votos valen lo mismo, y más desde un punto de vista secular. Es decir, si yo pierdo el norte moral, son personas que pueden escribir a la idea X debatiendo con la idea Y. Una simplificación. Pero yo que te quiero hacer la siguiente pregunta con total sinceridad, muy genuina, y sin esperar una respuesta determinada, sino simplemente abierta al debate, digamos. La pregunta sería la siguiente. En el transcurso que ustedes escriben este libro, en el momento en el que lo empiezan a desarrollar y empiezan a recolectar información, ciertamente creo yo que han tenido contacto con la gente prohibida, creo. Y yo digo, realmente la gente prohibida es prohibida. ¿Por qué digo esto? No voy a caer con esa falsa dicotomía de que el provida, para ser provida, además de reponer los celestes, tiene que entrar a las villas y trabajar en la media. No voy a caer en eso. Digo si realmente es provida porque pienso lo siguiente. Pensemos en ustedes, señor. Ahí está Ezequiel Baigorria, y de repente todos los vecinos deciden poner en debate, si se legaliza matar a su padre. Vamos a debatir si está bien matar a su padre. Usted diría que es, ¿cómo se llama tu papá, Ezequiel? Héctor. Usted diría que es pro Héctor,
se accede a debatir y votar en contra. Claro. Entonces, la gente que es provida, si realmente estuviera convencida de que hay vida de la concepción, ¿por qué toleran que se debata lo que naturalmente no debatirían si fuese contra los padres? Es decir, si fuese Ezequiel Baigorria, que tiene que, en su edificio, que debatir si es o no es pro Héctor, ya las reglas cambian. Y tomo este ejemplo porque quizás haya que replantearse si ser pro vida es compatible con ser pro democracia, al menos en los términos de la posmodernidad. Una simple injerencia antes de pasar al siguiente tema y abierto a cualquier crítico o pregunta al respecto. Mirá, en este punto yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Para mí, la vida no se debate y no es solo una frase o un cliché. Yo he tenido un contacto muy cercano con el aborto desde diferentes puntos, pero sobre todo en mi trabajo. Y lamentablemente, o sea, yo tuve que ver en una situación en donde tuvieron que llamar con urgencia al 107 porque una mujer se estaba desangrando porque le habían hecho un aborto, pero de alguna manera estaba funcionando mal en un centro de salud, o sea, con muy pocas condiciones sanitarias. Y salió mal y tuvieron que llamar al 107 y esa mujer no se murió desangrada por casualidad y era legal y seguro. Entonces, cuando vos ves esas cosas, entendés que aparte de que se está asesinando a una persona, que está en un grave peligro la vida de la mujer también, solo por acceder a la práctica. Y no se puede debatir eso. Aparte, si vos me decís, abrimos un debate y hasta que no nos pongamos de acuerdo, se frena todo, pero mientras nosotros nos tienen entretenido debatiendo, siguen matando gente, porque los abortos se realizan, que es algo que yo no entiendo, o sea, entiendo porque sé que hay una agenda que lo impone, pero no entiendo para qué quieren legalizar el aborto los abortistas si ellos hacen lo que se les canta y no respetan ninguna ley. ¿Para qué quieren el aborto legalizado? ¿Para qué quieren legalizarlo si ellos no respetan las leyes? Le da lo mismo, lo hacen igual. O sea, entiendo que hay una agenda, que hay una exigencia, etcétera, pero a ellos no les importan las leyes, digamos, y están mandando a matar gente. Y esto de que muchas veces a mí me ha tocado ir a debates y por ahí, cuando se pone medio picante el debate, después hay gente que te dice, no, pero a mí no me gusta ciertos modos porque ofendés. Y yo creo que ofender a una persona o que alguien se ofenda cuando le decía algo medio duro, medio fuerte, es mucho más leve que asesinar a alguien. Y esto están mandando a matar gente todos los días. Por eso yo creo, más allá de lo fuerte del nombre del libro, de nuestra teoría, de nuestra hipótesis, nunca es suficiente. Es una manera mínima de tratar de visibilizar algo, de llamar la atención, pero no es suficiente porque no se frena y hasta que no se detenga el aborto, me parece que los debates es una pérdida de tiempo. Yo no voy más a debates que me inviten debates públicos porque no tiene ningún sentido hablar, no tiene ningún sentido debatir la vida, hablarlo con gente que no tiene problema en mandar a matar a la madre, qué sé yo. Yo creo que, por eso, es muy difícil hacer una lectura de la sociedad hoy cuando estas cosas se discuten. ¿Cómo va a discutir asesinar un hijo? No tiene sentido. Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir, es lo que nos toca pasar y estamos acá haciéndole frente a la lucha y que por más épica que es, en cuanto a esto que decimos siempre es un David contra Goliat, estamos en contra de la OMS, Amnistía Internacional, la ONU, la IPPF, la Open Society, los grandes financiamientos a nivel mundial y todo lo que vos quieras. Sin embargo, sigue siendo insuficiente lo que podamos hacer y aunque ganemos una batalla, bueno, esto si no se frena de raíz no tiene sentido, digamos, no es una victoria, se sigue matando gente igual. Necesitamos acciones más firmes y me parece que ya llegamos a un punto, sé lo que significa, pero
ya llegamos a un punto en donde ya no hay mediación simbólica posible, digamos, no hay una argumentación con la palabra. Nosotros intentamos de alguna manera despertar el interés de las personas que no están del todo informadas. Nosotros queremos que la gente tome contacto, entregar datos y argumentos a la hora de poder fundamentar una postura pro vida, pero la discusión en sí no, acá hay que tomar cartas en el asunto, pero bueno, ya me excede. Hoy nosotros no podemos, no está en mis manos eso. Lo único que yo puedo hacer es aportar desde mi profesión. Pero tenés, no sé, colegio de psicólogos, por ejemplo, que se manifiesta a favor del aborto y que usa la plata de la matrícula, de los matriculados, sin consultarnos, la utiliza para pagar colectivos y tráfico para que vayan a militar el aborto y se manifiesta a favor del aborto. Entonces, digo, no, como que quedás como muy sin recursos. Es lo muy poco que podemos hacer frente a una realidad que realmente es devastadora, y la gente que está a favor, que lo milita, realmente no sabe, sinceramente no sabe lo que está haciendo, y no sabe que ese tipo de cosas tienen consecuencias de diferente manera. Yo lo puedo fundamentar desde la psicología. Te pasa factura, al profesional que interviene le pasa factura psicológicamente, a la persona que aconseja, acompaña o convence a las mujeres de abortar, también psicológicamente le van a pasar factura, y bueno, y tiene consecuencias en diferentes ámbitos también. Quería mencionar algo más del libro, que es que el prólogo de nuestro libro lo escribe Leandro Rodríguez Lastra, que muy amablemente nos hizo el prólogo para poder presentarlo. La tapa, el arte de tapa, es un diseño original de Lisette Feider, que es una obra inédita, en donde nosotros adentro del libro lo pusimos completa. Esta es la obra de Lisette, se llama El Nuevo Genocidio, la obra, y la hizo, bueno, exclusivamente para la tapa del libro. Lisette es todos sabemos, pero para el que no la conoce, Lisette Feider es una artista que es la primera artista censurada desde la época de la democracia, digamos, desde el retorno a la democracia en Argentina. No conozco otro caso de algún artista que hayan censurado, y la censura que sufre Lisette es de haber hecho un dibujo de un bebé en una maternidad, y le tapan esos 2 murales que ella había hecho, se lo tapan con una madera, lo cual, bueno, es una censura, digamos, horrible, y todos los que conocemos el arte y que entendemos lo que significa una obra para un artista, es lo más doloroso que puede pasar. Y otro dato que quiero contar de la contratapa del libro es que tenemos unas preguntas y hay un código QR en donde, si lo escaneas con el teléfono, te da un enlace a YouTube y aparecemos los 4 autores respondiendo 4 preguntas diferentes, y aparece un video nuestro en donde estamos hablando nosotros y comentando la pregunta. En vez de ponerlo por escrito, decidimos hacer un video y compartir el enlace, que bueno, fue una forma un poco más amena de tener un poco más de contacto con la gente también. Otro dato importante es que estamos grabando el audiolibro para donarlo a lugares de escuelas de no videntes y centros de no videntes que no puedan leer el libro. Entonces queremos donárselo, y si alguien no vidente nos puede acreditar de que es así, de que es no vidente, se lo vamos a regalar también al audiolibro para que puedan escucharlo. Y bueno, y estamos trabajando en la traducción al portugués y al inglés también. Bueno, en donde hubo gente que se ofreció voluntariamente para traducirlo, y estamos en ese trabajo también de chequearlo, de acompañar. Nos va a llevar un tiempo, pero bueno, se puede llegar a terminar, ¿no?, la traducción, y hacerlo de esa manera.